Hola, hablemos de comunicación política. Soy Orlando Goncalves y hoy tengo el gusto de invitarlos a ver este módulo sobre campañas electorales exitosas, donde veremos los principios de la comunicación política moderna y cuáles son esas técnicas y esas herramientas que le permitirán a usted hacer una campaña electoral exitosa y triunfadora. Siga viendo este módulo y aprenda con nosotros. Antes de entrar en materia, veamos claramente cuáles son los retos que tenemos hoy por delante en política. Es evidente que hay un hartazgo de la política por parte de la ciudadanía. La mayoría de la población cree que se gobierna para pequeños grupos de poder, para sus propios beneficios y no para las mayorías. Los niveles de confianza en las instituciones públicas son cada vez menor y los niveles de aprobación y de credibilidad de los partidos políticos son absolutamente irrisorios, son pequeños, apenas de un dígito. Estamos, por lo tanto, en un cambio de era y eso es mucho más profundo y mucho más radical que apenas una era de cambios. Esto nos lleva a que los cambios se dan a muy alta velocidad. Los escenarios son muy volátiles, muy cambiantes, el poder se vuelve más efímero y es mucho más fácil de ganar el poder, pero también mucho más fácil de perderlo. ¿Qué hay que hacer ante todo esto? Bueno, ante esta incertidumbre, ante estas crisis, ante este desprestigio, ante el hartazgo, absolutamente todo lo que se haga en una campaña electoral tiene que ser hecho con estrategia y ser ejecutado con estrategia. Esto se vuelve vital y esencial si usted quiere tener una campaña electoral exitosa. En el módulo anterior vimos los principales retos que afronta la política hoy en día. Ahora comencemos a entrar en los conceptos. Y el primer gran concepto que quisiera compartir con ustedes es el secreto de la comunicación política. Muchos hablan de los secretos y las fórmulas mágicas. Bueno, permítanme decirles que el gran secreto de la comunicación política es que no hay secretos. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con esos gurús y esas recetas mágicas de que todo lo resuelven y porque se hizo en otra campaña, en otro país, eso puede funcionar. Tengan cuidado, no necesariamente es así, cada campaña es única e irrepetible y por supuesto, hay que estar muy pendiente de no comprar humo, es decir, no comprar cosas que se hayan hecho en otros lados porque no necesariamente funcionan. El otro concepto importante es que la arquitectura de la comunicación política es multidimensional. Básicamente lo que quiere decir este concepto de Ralph Murphy es que hay muchos elementos a tomar en consideración a la hora de hacer una estrategia política. Es más, la estrategia política es polifacética y por lo tanto multidimensional. Por ejemplo, ¿qué tan importante es la cultura del territorio donde vamos a trabajar? ¿Qué tan importantes son las costumbres, la psicología, la historia, la movilidad social, la economía? La historia de ese pueblo, cómo llegamos a este momento histórico presente. El histórico de las votaciones, la antropología, la sociología, las estadísticas, la composición social del territorio. Eso fundamentalmente nos permite, al estudiar todos estos elementos, nos permite pensar estratégicamente. Y aquí entramos en otro concepto. Dos elementos fundamentales para una campaña política. Pensar estratégicamente y los ciudadanos, que son el centro de todo. Y si el ciudadano es el centro de todo, eso quiere decir que nosotros como candidatos tenemos que mimetizarnos con los ciudadanos, sentir y vivir lo que ellos sienten, ponerse en sus zapatos y en su vida cotidiana de su día a día. Si no logramos vivir y sentir e interpretar correctamente lo que el ciudadano piensa, vive y siente, difícilmente podremos generar una campaña que dé respuesta a esas angustias y a esos temores y a esos sueños que desea el ciudadano. Otro concepto importante en la comunicación política es cómo conformamos una campaña. Y una campaña debería ser un ecosistema. Y entendemos por ecosistema una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados entre sí. Es decir,
las campañas electorales son un gran grupo de gente que cada uno tiene su labor, cada uno tiene su función y entre todos desarrollan la campaña. Así que las campañas deberían ser un ecosistema, pero la realidad es que nos enfrentamos muchas veces a un egosistema y eso es parte de la labor que hay que combatir. ¿Se vale que las personas tengan sus propias agendas? Claro que sí. Lo que no se vale es que la agenda individual esté por encima de la agenda del candidato. Por lo tanto, los ecosistemas deben ser apartados y las campañas deben ser entonces un ecosistema. Para que la campaña sea un ecosistema hay que organizarla. La lámina que ven ahora es del típico organigrama de campaña que no se los recomiendo, pero así son la gran mayoría. Ahora, ¿existe un organigrama perfecto? No, no existe un organigrama perfecto porque cada campaña es única e irrepetible. Lo que sí existe son características elementales de cada campaña. Por ejemplo, lo primero es tener absoluta claridad en las líneas de mando. ¿Quién manda? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién da las instrucciones? La segunda claridad que tiene que tener un organigrama son las líneas de comunicación, cómo se transmite la información a través de toda la estructura. La tercera, responsabilidades. Cada quien debe tener responsabilidades asignadas. No puede haber nadie que esté a la deriva. Pero así como le asignamos responsabilidades a cada miembro del equipo, también hay que darle metas y objetivos, porque no basta decirle solamente usted es encargado de X área. Hay que decirle cuáles son sus metas, cuáles son los objetivos que la campaña pretende y espera que él cumpla. El otro tema interesante es que cada uno de los que asuma una responsabilidad debe tener un mínimo de destreza en el área que va a desarrollar. Por ejemplo, no le pidamos a un campesino que lleve las redes sociales. Probablemente por amor a la campaña, por amor al candidato, querrá hacerlo, pero ¿es su experticia? ¿Tendrá algún nivel de conocimiento? Estoy poniendo un ejemplo por ponerlo. Pero el otro concepto importante dentro de un organigrama es que debe haber límites. Nadie puede sobrepasar los límites y para eso se le ponen responsabilidades, metas y objetivos. Y si todos cumplen su función, la campaña fluirá felizmente. Estamos en la era de la hiperinformación. Estamos expuestos a alrededor de 3.000 a 20.000 anuncios diarios, publicitarios, noticias, informaciones, ofertas, en fin, un mundo de información que nos rodea. Adicionalmente a eso, estamos expuestos a no menos de 250 imágenes entre marcas y logotipos diariamente. Evidentemente depende de la ciudad, del territorio donde estemos, pero es muchísima la información que recibimos de parte del medio ambiente que nos rodea. Ante esto ha surgido una enfermedad que en lo particular la llamo la sordera selectiva, es decir, la gente escucha y ve lo que quiere escuchar y lo hace sencillamente porque tienen un control remoto en su mano, pero más importante, tienen un control remoto en su mente. Por lo tanto, todo lo que vayamos a decir en una campaña electoral tiene que ser muy bien pensado y muy bien estructurado para llamar la atención y el interés del elector y que éste nos preste atención y escuche lo que le tengamos que decir. Otro concepto importante es que en todas las campañas hay que hacer siempre lo mismo. Tenemos que hacer contacto directo, giras, agendas, finanzas, eventos, redes sociales, la avanzada, movilización, control electoral, el día de la elección, en fin, todas una cantidad enorme de actividades. Dependiendo de la campaña también, en unas hay más unidades, en otras hay menos. Pero básicamente en todas siempre hay que hacer lo mismo. Sin embargo, cada campaña es única e irrepetible. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque así es, no es un invento nuestro. Si usted fue candidato hace 5 años, hace 4 años, la campaña de hoy es muy distinta, el electorado es distinto.
Por ejemplo, algunos electores habrán fallecido, pero hay otros electores nuevos que se incorporaron. Usted ha cambiado en estos años. Por lo tanto, cada campaña es única e irrepetible y esto usted tiene que tenerlo en consideración. Ahora, lo más importante son los engranajes de la campaña. Visualice la campaña y visualice ahora un reloj y los engranajes de ese reloj. Visualice, imagínese que cada unidad de campaña es un engranaje de ese reloj. Entonces, si uno de esos engranajes se detiene, todo el reloj se detiene. Exactamente lo mismo sucede en una campaña electoral. Por eso hablamos de la sincronía en las acciones y la sincronía de las distintas unidades de campaña. Un ejemplo muy simple. Por ejemplo, se resuelve hacer un evento, se contrata el día, se hace la convocatoria, todo se hace para el día determinado, para el gran evento, y llegó ese día y no hay sonido. ¿Y por qué no hay sonido? Porque la gente de finanzas no sacó el pago, no hizo la transferencia a la empresa de sonido. ¿Qué sucedió? Bueno, el evento se cayó. Pero lo grave de esto no es que se haya caído una actividad y que no se haya realizado. Lo grave es que se desperdició tiempo, el único recurso no renovable de una campaña. Por lo tanto, la sincronía de que todas las unidades caminen al mismo tiempo, todas ejecuten sus programas al mismo tiempo, es vital para una campaña ganadora. Hablemos ahora del candidato. ¿Cuál es el trabajo de un candidato? Básicamente dedicarse a las cosas VIP y el resto del equipo es el que hace la campaña. Ahora, ¿qué significa VIP? Muchos pensarán very important. No, es votos y plata, votos y dinero. Eso es el trabajo de un candidato. No hay otro trabajo para él. Y mire que ya es bien arduo lo que tiene que hacer en conseguir los votos y el dinero. Pero además esta relación es una relación circular. En la medida en que consigo más dinero puedo hacer más eventos, contactar más gente, conquistar más votos, subir en las encuestas. Por lo tanto, si subo en las encuestas consigo más plata, consigo hacer más eventos, consigo contactar más gente, más votos. Es circular y no se detiene. Pero además, indistintamente del tamaño de la campaña, cualquier recaudación de fondos en una campaña se lleva por lo menos el 30% del tiempo de un candidato. Esto hay que dedicarle tiempo porque una campaña sin financiamiento, una campaña sin recursos, va a ser muy difícil que llegue a buen éxito. Lo otro es las características de un candidato. Y aquí tenemos un ejemplo de esta lámina donde visualizamos y representamos al candidato como un elefante. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, un candidato debe tener una buena nariz, debe tener un gran olfato. ¿Es importante el olfato? Claro, para entender qué está sucediendo en su entorno, qué está sucediendo en la región. No es lo único, es importante, pero un gran olfato siempre ayudará. Es importante tener experiencia. En México le dicen que la gente que tiene experiencia tiene colmillo, por eso lo representamos en los dientes del elefante. Debe tener la capacidad de oír, orejas grandes para oír. Por cierto, en todos los años de carrera que tengo, no he encontrado ningún animal, incluido el hombre, que tenga dos bocas y una sola oreja. Todos tenemos dos orejas y una sola boca. Allí hay un mensaje clarísimo que debemos entender. Debe tener una piel dura para resistir todos los embates y todos los golpes que va a recibir a lo largo de la campaña. Debe tener un rabo corto o no tener rabo de paja, es decir, debe haber honestidad. Debe dejar huella por donde pase. Cada vez que un candidato actúa, habla, interactúa con el elector, debe dejar una experiencia a ese elector y debe ese elector sentirse conmovido. Y quizás lo más importante, debe tener una alta densidad de su masa testicular y ovárica. Y esto puede sonar jocoso, pero en campaña habrá que tomar decisiones difíciles,
Pero una vez que usted sea gobierno o sea legislativo, para el acto que sea usted, el puesto que sea usted electo, tendrá que tomar decisiones difíciles. ¿Está usted preparado para tomarlas? Porque si no está preparado, este no es su juego. Pero si usted es un candidato exitoso, seguramente lo estará. ¿Cómo concebimos una campaña electoral? Visualice una mesa con sus 4 patas. ¿Hay mesas de 3 patas? Claro que las hay. Se sostienen, claro, pero su estabilidad es menor a la de una de 4 patas. Ahora, imagine cada pata de la mesa como una de las puntales importantes de una campaña. A nuestro entender, uno de ellos, el financiamiento, el dinero para hacer la campaña. Es importante, una campaña sin dinero no va a lograr sus objetivos. ¿Es importante el dinero? Claro que lo es. ¿Es definitivo? No. Una campaña no se gana porque tenga más dinero que el otro. Se gana porque teniendo lo necesario logra invertirlo de manera correcta y en el momento justo. La segunda pata es la logística, y la logística se refiere a todas las cosas que hay que hacer diariamente en la campaña electoral. La otra pata es la estrategia y el mensaje, que sin ellos no hay campaña definitivamente. Y la otra es el candidato. Así que los 4 componentes, financiamiento, logística, estrategia y mensaje, candidato, son las 4 patas de la mesa, los que conforman una campaña. Ya dijimos, sin financiamiento no hay campaña. Usted puede tener a lo mejor la mejor logística, la mejor estrategia, el mejor mensaje, el mejor candidato, pero si no tiene financiamiento, esa campaña está en problema. O a lo mejor tiene todo el financiamiento, tiene toda la logística, tiene un excelente candidato, pero no tiene estrategia y no tiene mensaje. Esa campaña también puede estar en problemas y probablemente no sea exitosa. Así que enfoquémonos en la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es tan simple como un plan de acción diseñado para alcanzar una meta particular. No necesitamos entrar en filosofía, absolutamente práctico. Un plan de acción diseñado para alcanzar una meta particular. Y para tener una estrategia hay que tener un modelo estratégico. Y ese modelo estratégico, tal cual lo señala la lámina que ven a continuación, funciona con unos engranajes. El primer engranaje es la investigación. Si no investigamos, y para ello hay miles de herramientas para investigar, no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué piensa el elector, qué siente, qué sueña, qué aspira, qué le quita el sueño. Entonces, si no sabemos eso, no hay manera de producir una estrategia que responda a esas angustias, que responda a esos sueños, que sea una opción para el elector. Una vez producida la estrategia, esta nos lleva a producir un mensaje y luego hay que desarrollar unas tácticas que son la implementación de esta estrategia. La estrategia responde al qué debemos hacer en campaña electoral y la táctica responde al cómo lo vamos a hacer. Tan simple como eso. No hay un qué sin un cómo y no hay un cómo sin un qué. Si no tiene estrategia, no tendrá mensaje, no tendrá una táctica. Si no tiene una táctica, ¿para qué le sirve la estrategia? Por lo tanto, el modelo estratégico es un modelo integral que lo lleva a tener una campaña exitosa. Hablemos ahora de cómo armar una estrategia. El primer paso es estudiarse a usted mismo y estudiar a su adversario. ¿Cómo afrontar una campaña si no sabemos dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras oportunidades, dónde están nuestras debilidades y nuestras amenazas? Y lo mismo del adversario. Recuérdese que una campaña, lo importante es potenciar los atributos positivos del candidato y, si conocemos al adversario, potenciar los atributos negativos del otro. Es decir, generar un contraste para que el ciudadano, el elector, pueda tomar una opción. La segunda es estudiar al electorado. ¿Cómo hacer una campaña si no sabemos cómo es el electorado? ¿Cuál es su psicología? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo ha votado tradicionalmente? ¿Cómo está compuesto? ¿Hay más jóvenes o hay más adultos mayores? ¿Hay población indígena? Si hay población indígena, ¿cuántas etnias? Si hay afrodescendientes o no los hay.
Entonces, estudiar la composición del electorado es vital para poder desarrollar una buena estrategia. El otro elemento es que esta estrategia tiene que ayudarlo a comunicar, no a informar. Informar es generar conocimiento y aquí no se trata en campaña electoral de generar conocimiento, se trata de generar sentimientos. El otro elemento importante es que o nos adaptamos o morimos. Ya lo dijimos anteriormente, estamos ante un cambio de era y eso es mucho más profundo y radical que simple y llanamente una era de cambios. Por lo tanto, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Otro elemento interesante es entender que la inteligencia colectiva es muy superior a la individual. El candidato podrá ser muy inteligente, el jefe de campaña lo podrá hacer, pero no lo saben todo. El debate entre todo el equipo enriquece a la campaña. Y es importante que ese debate sea constantemente. Luego, tal como lo dijimos anteriormente, la estrategia responde al qué vamos a hacer y las tácticas al cómo lo vamos a hacer. Y no puede haber uno sin otro, tienen que estar los dos presentes en la campaña. Antes de atacar, conozca su capacidad de respuesta. ¿Por qué? Se tiende mucho en las campañas a atacar al adversario porque se piensa que atacando al adversario se gana. La estrategia de ataque siempre resulta ser una estrategia de resta, es decir, yo resuelvo atacar al otro porque el otro va a perder muchísimo y yo voy a perder poco. Si el otro va a perder poco y yo también voy a perder, ¿tiene sentido atacar? Pero más importante que eso, si yo voy a atacar al otro, yo tengo que saber claramente cuál es la capacidad de respuesta que tiene el adversario. A lo mejor el adversario tiene herramientas mucho más poderosas que las mías. Entonces, ¿para qué lo voy a atacar? No tiene ningún sentido. La estrategia tiene que ayudarlo además a construir el relato que usted debe contar a lo largo de la campaña. Y ese relato es una historia sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, donde el centro de todo es el elector. Tan simple como eso. No lo olvide. La campaña no se trata de los candidatos, se trata de los electores. Y ellos son el centro de todo y son los que tienen el poder de decisión, el poder de votarle. Venimos hablando de estrategia, ahora entremos a hablar del mensaje. El 67% de la población casi no entiende lo que los políticos dicen. ¿Y esto por qué sucede? Sucede básicamente porque los políticos o usan palabras muy complicadas o usan ideas rebuscadas basadas en su visión, no en la visión de los ciudadanos, o porque dan discursos o hacen intervenciones sumamente largas. Así que un mensaje político dentro de una estrategia ganadora tiene que tener unas características muy definidas. La primera, tiene que ser claro, el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser sencillo, corto, creíble para el ciudadano, tiene que ser emotivo, esto se trata de conectar emocionalmente con los electores, tiene que ser repetitivo, usted tiene que repetir y repetir y repetir su mensaje central, porque usted esta mañana estuviera en un programa de radio y hablara de un tema determinado, y a media mañana está en una reunión de vecinos, usted no debe hablar de otro tema, porque esos vecinos probablemente no le escucharon cuando usted estuvo en la radio. Por lo tanto, usted tiene que repetir y repetir su mensaje. Pero lo más importante son las siguientes dos características. La primera, todo lo que usted diga, su mensaje tiene que generar conversación. La gente tiene que conversar y comentar lo que usted está diciendo. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque lo que usted está diciendo es de interés para ellos. Y lo segundo, el ciudadano debe ser el sujeto del mensaje, debe ser el protagonista del mensaje. Usted apenas es el complemento en esta historia, en este relato que hay que realizar. Los mensajes, por lo tanto, son emociones y las emociones llevan a los sentimientos. La gente le va a recordar no por lo que usted les ha dicho, sino por cómo usted los hizo sentir. Y de eso se trata, la emocionalidad y conectar emocionalmente con los electores.
Tony Schwartz en la década de los 70 desarrolló un concepto que al día de hoy está más vigente que nunca. El objetivo de la comunicación política es tocar un acorde sensitivo en el ciudadano con información que ya está presente en su mente. No es agregar información nueva, no es tratar de insertar nuevas ideas. Recuérdese que hablamos hace poco de la era de la hiperinformación. Por lo tanto, hay que investigar para entender y saber y determinar cuál es la información importante para el elector y en función de ella construir un mensaje emotivo que toque ese acorde sensitivo y mueva al elector hacia nuestra posición. Hablamos de la estrategia, hablamos de las características del mensaje, ahora hablemos de las características del mensajero, es decir, del candidato. Para que un mensaje tenga impacto y tenga profundidad, se requiere que por lo menos el 70% de la población identifique el nombre del candidato. Si menos de ese porcentaje identifica al candidato, ese mensaje pierde potencia, pierde fuerza y pierde llegada. La imagen personal o de trabajo debe ser positiva. Si más del 35% de la población ve negativamente a ese candidato, entonces tenemos un problema porque hay una buena parte de la población que no le cree porque sencillamente tiene una opinión negativa sobre ese candidato. Y otro elemento importante es la profundidad de la imagen. Esta requiere, para que el mensaje llegue y tenga impacto hacia la población, que por lo menos el 20% de la población tenga cierta profundidad de la imagen del candidato. ¿Qué significa esto? Bueno, que sepa algunas características, que estudió, en qué trabajó, si es casado, si tiene hijos, qué ha hecho en el pasado, en fin, conocer algo más de ese candidato. Ahora, en los mensajes y sobre todo en las campañas políticas, los políticos se ocupan mucho de qué van a decir. Resulta que nosotros comunicamos con la integralidad de nuestro cuerpo, comunicamos con nuestra expresión corporal, nuestra expresión facial y de hecho el 55% del mensaje está basado en eso, en la expresión y el lenguaje corporal y facial. 38% está en la calidad vocal, es decir, el tono, la variación, las inflexiones que hacemos al hablar y apenas el 7% está en las palabras. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que la forma termina siendo el fondo. Esto nos dice que lo importante no es qué vas a decir, sino cómo lo vas a decir. Entonces, no hay que preocuparse tanto por las palabras, sino por cómo las vamos a decir y hay que trabajar sobre la expresión corporal, la expresión facial y sobre el tono y la calidad vocal, porque esos aportan el 93% de la comunicación. Las palabras apenas el 7%. Entonces, si entendemos esto, entendemos que muchas veces en política la forma termina siendo el fondo. Repito y reitero, no es lo que tienes que decir, es cómo lo vas a decir. Ahora hablemos sobre el tema más importante de todos. ¿Cómo toma la decisión el elector de votarle o no? Lo hemos definido como la cascada de la toma de decisiones. Imagínese una cascada, el agua que corre desde la parte de arriba de la montaña y cae hasta abajo. Si visualizamos esto, entendemos que hay todo un proceso y hoy en día ese proceso reúne más de 10 pasos. Hace 20 años, 30 años, la decisión era muy simple, era dé a conocer su nombre, dé a conocer su oferta, pida el voto. Hoy en día es un poco más complejo y lo es porque la sociedad ha evolucionado. Por ejemplo, los avances que hemos tenido en los últimos 30 años son superiores a los avances que tuvo la humanidad en los últimos 2 siglos. Por lo tanto, el electorado cambió. Así que la regla de dé a conocer su nombre, dé a conocer su oferta electoral y pida el voto ya no funciona. Hoy estamos en otra onda. El primer paso,
entonces, dentro de esta cascada de la toma de decisiones del elector es llamar la atención. ¿Y cómo llamamos la atención? Hablando de temas de interés mutuo, de temas que le interesen al elector. Pero fíjense que usamos el término interés mutuo, porque el elector debe sentir que usted se interesa por lo que a ellos les interesa, pero que es genuino porque a usted también le importa y a usted también le afecta. Cuando usted logra eso, logra entonces despertar el interés del elector. El elector no está preocupado por andar conociendo candidatos, pero si usted habla de temas de interés mutuo y llama su atención, despierta su interés. Entonces el elector comenzará a buscar información de usted y identificará su nombre. Y una vez hecho esto, se crea en su mente una imagen que puede ser positiva o negativa. Si es negativa, pues tenemos un problema, pero si es positiva, avanzamos un poco en eso. Luego, el elector busca más información sobre usted como candidato. Evidentemente, la campaña debe hacer su parte para darlo a conocer, pero es el elector el que se preocupa por saber más de usted, qué hizo en el pasado, cuáles algunas características de su personalidad. El otro elemento importante es que entonces comienza a desarrollarse una conexión entre los intereses mutuos y la imagen que se formó ese elector de usted. Y cuando llegamos a ese punto estamos hablando de la intención de voto, de lo que en las encuestas se habla y se dice como la intención de voto. Pero cuidado, la palabra es muy clara, intención. Esto no significa que ya esté listo este elector para votarle. La campaña y usted tienen que hacer su parte para llevar esto a solidificar la intención de voto. Y una vez que solidifique la intención de voto, llevarlo entonces a la concreción del voto. Es decir, que esa persona el día de la elección se levante, se viste, salga, vaya al centro de votación y vote por usted. Eso es la cascada de la toma de decisiones de un elector y repito, es mucho más complejo que hace algunos años atrás. Para ir finalizando y concretando ideas, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, como conclusión, ¿qué debemos pensar? Primero, hay que ubicar los conectores con el elector, cómo nos conectamos con él. Y eso lo hacemos encontrando la esencia del elector, es decir, cuáles son sus valores, sus sueños, sus esperanzas y sus angustias. Una vez que tenemos eso, entonces la campaña debe crear una plataforma que permita generar experiencias con los electores y esas experiencias se logran a través de la creatividad, de la estrategia y de la tecnología y hay que aprovechar todos los recursos para poder conectar emocionalmente con el elector. Lo otro que tenemos que hacer en las campañas modernas es optimizar y rentabilizar. Y cuando hablamos de optimizar y rentabilizar, no es hacerlo con todos los recursos, comenzando por el tiempo, que es el único recurso no renovable de una campaña, pero también con el esfuerzo y la energía de la gente y por supuesto con el dinero de la campaña, evitando el despilfarro de recursos. El despilfarro hoy en una campaña es algo profundamente cuestionado por el elector. Él se da cuenta de que esa campaña está despilfarrando y al darse cuenta de ello sabe que una vez que llegue a la posición por la cual está compitiendo, el despilfarro va a seguir. Así que optimizar y rentabilizar todas las acciones que se hagan en la campaña son fundamentales. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la campaña? Crear una plataforma de intercambio de experiencias, de emociones, de sueños, de esperanzas entre el candidato y los electores. La identificación es en doble sentido, en doble vía, es una carretera de dos vías. Usted se identifica con el elector y ese elector tiene que sentirse identificado con usted. Ese elector tiene que sentir que usted es uno de ellos, que usted se preocupa por ellos. Pero además, ¿cómo lo logramos? Lo logramos construyendo una historia y construyendo un relato que haremos y que contaremos a lo largo de toda la campaña, pero un relato que tenga
profundas emociones, que mueva a ese elector desde la posición en la que está hacia una posición totalmente cercana a nosotros y que termine votando por nosotros. Ese es el secreto de una campaña. Y no es un gran secreto, es simple y llanamente usar las técnicas y las herramientas que la comunicación política moderna hoy en día les da.